lo pongo o quieres quedarte? Oye, la pastillita estaba rica. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo amanecen? Ah, sí, no, ustedes mejor, sí. ¿Desayunaron bien? Sí. Están bien llenos de energía, están como apagaditos. Bueno, soy Marisol de FAS Panamá. Tenemos 29 años promoviendo una cultura que procura estar en armonía con la naturaleza, algo muy difícil. Ya tengo una anécdota de hoy. Fui corriendo al baño porque me tocaba ya hablar y sentí quizás en mínima medida lo que sienten las especies marinas, porque me enredé con la red. Casi me caigo y no llego aquí. Entonces es dramático, es dramática la crisis ambiental. Hoy ustedes están convocados aquí para ayudar a este grupo que ha estado trabajando en buscar soluciones para mejorar lo que es la protección, la conservación de la biodiversidad marina. Todos somos responsables de ese microplástico que nos estamos comiendo. Bueno, Marcha, gracias a todos los organizadores por tomarnos en cuenta. Voy esta mañana a reflexionar con ustedes sobre algunos desafíos que enfrentamos como seres humanos. No sé cuál seña uso para que pasen, alzo la mano. Algunos desafíos que enfrentamos como individuos, como sociedad y como planeta. La crisis ambiental en la que estamos inmersos es completamente debida a nuestra falta de conciencia. Hemos, pospuesto por décadas la posibilidad de cambiar, de hacer un alto y de transformar lo que estamos haciendo. La crisis ambiental no tiene precedentes, es monumental. En el 2009 se ha tratado de dimensionar a través de un concepto que se llama límites planetarios, que es el límite que en diferentes procesos que existen en el planeta podemos llegar antes de que hagamos el desastre. En el 2009 solamente 3 procesos habían superado el límite planetario, en el 2015 4 y hoy en el 2023 hemos superado 6. Había un proceso que es el que tiene que ver con partículas nuevas que no se había podido cuantificar y ya se ha cuantificado, y dentro de esas partículas nuevas están los microplásticos. Los microplásticos nos enfrentan a una encrucijada porque no se pueden ver y ya los tenemos todos en el estómago. Dice que el 80% de los seres humanos ya tenemos microplásticos, tal como dijo Marcia. Estudios revelan que consumimos 5 gramos de manera semanal, así que ustedes hagan cálculo. 5 gramos, para tener una idea, una tapita pesa entre 1 y 2 gramos, así que para que tengan una idea de 5 gramos serían 3 tapitas que nos estamos comiendo, más que el papel, que el papel que pesa miligramos. Entonces, nos tenemos que debatir entre seguir haciendo lo mismo, entre seguir haciendo lo conveniente, lo cómodo, o hacerlo consciente, porque todos los que estamos aquí ya somos conscientes de que en la vía que vamos no va a haber marcha atrás si no hacemos un alto. Bueno, la contaminación por plástico, aquí va a haber varias presentaciones que van a ahondar mucho más sobre eso. Yo lo que les quiero compartir es reafirmar lo que ya sabemos, que estamos inundados de plásticos en el planeta. Donde miramos, donde tocamos, es plástico, 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 plástico. Fuimos reemplazando materiales a lo largo de las décadas por el plástico. La industria que más utiliza los plásticos es la del envasado y la del embalaje, que representa casi un 50% del plástico que se genera en el mundo, que hoy es más de 430 millones. Buscar estas estadísticas no es tan fácil,
porque hay estadísticas para Asia, hay estadísticas para Europa, hay estadísticas para Estados Unidos. Pero lo cierto es que el plástico está aquí y si no hacemos algo, nos va a absorber. Y bueno, siempre hay que hacer como un recuento histórico de cómo llegamos hasta aquí. Cómo tenemos este pocotón de botellas plásticas, cómo tenemos este suéter que es también plástico, cómo tenemos esta zapatilla que es también plástico. A ver, ¿quién tiene algo de plástico que alce la mano ahorita cerca, ya sea su cartera, su maletín, el aro de los lentes, el reloj? Todos vieron, todos tenemos algo de plástico y el que no alzó la mano lo tiene en la barriga. Pero ya eso, bueno, es un hecho. Y aquí es el origen del plástico. El origen del plástico, contradictoriamente, nace porque ya habíamos extinguido una especie que eran los elefantes, de donde estábamos sacando el marfil. ¿Quién juega billar? ¿Quién juega billar? ¿Les gusta jugar billar? Bueno, las bolas de billar antes eran de marfil. Entonces se hace un concurso para que se reemplace, porque ya estábamos acabando con los elefantes, los marfiles y todo. Y en ese concurso es donde surge el celuloide, que viene siendo como el primer inicio, el inicio del plástico, y que ese descubrimiento después nos permitió tener lo que hoy es el cine. Pero fue para reemplazar algo que ya, ¿quiénes eran los que habían acabado? Nosotros. No había sido otra especie, sino la especie humana. Luego aparece la baquelita, que es un material termoestable, que se utiliza sobre todo en la parte eléctrica y en la parte que tiene que ver con aislamiento de temperatura. Luego aparecen en el 30, 40 el polietileno de alta, aparece el poliestireno, que es la espuma. Más adelante, en el 60, se empiezan a reemplazar en forma más acelerada, más envases, se empiezan a reemplazar ya metales livianos, o sea, latas. Nosotros en Panamá no vemos esto porque tenemos un desfase de 20 años en lo que está ocurriendo en Estados Unidos principalmente y en Europa, porque en Estados Unidos es primero. En Estados Unidos ya en la década del 60 había plástico. En la década del 70 se intensifica y ya empiezan a aparecer las botellas plásticas. Nosotros, bueno, aquí está Ricardo, yo estoy creo que un poquito mayor que él, pero yo no recuerdo botellas plásticas antes del 90 y algo. ¿Tú recuerdas? No había botellas plásticas. Pero ya en Estados Unidos en el 80 había botellas plásticas. Entonces vamos moviendo, entre comillas, el desarrollo y entonces el plástico ya llega a ser indispensable a partir de la década del 80. La pendiente sube exponencialmente. Para tener una idea, iniciamos en el 50 con 1.5 de millones de toneladas al año. 1.5 millones de toneladas al año. Solamente 4 veces más que lo que genera hoy Panamá, que son 380.000 toneladas al año. Y hoy, como les dije, el planeta genera más de 430 millones. Cosas importantes de saber, porque a veces piensan que estamos demonizando el plástico, pero no es así. Los plásticos surgieron para aplicaciones duraderas. Miren esto, los plásticos surgieron para aplicaciones duraderas. Sin embargo, nosotros lo cambiamos a aplicaciones de usar y tirar. Y allí fue el problema. Iniciamos la cultura del descarte. La producción de plástico es una industria altamente contaminante. Todos sabemos de dónde viene el plástico, ¿verdad? ¿De dónde viene el plástico? Combustibles fósiles. Ajá, combustibles fósiles. Si todos sabíamos que venía del combustible fósil, ¿cómo de ese líquido negro podemos obtener una botella, verdad? Ese es un proceso que desde la extracción misma, la fabricación, la sintetización, genera una alta contaminación. Alta, cuando le digo alta, alta contaminación. Hasta hace poco,
Yo no tenía conocimiento de que hay lugares y ciudades en Estados Unidos donde se lleva décadas extrayendo plástico, que sus ríos, porque eso no sale en las noticias, ustedes saben, sus ríos están contaminados, que las poblaciones están peleando porque esas plantas de plástico cierren, que hay enfermedades relacionadas con el plástico. ¿Y qué es aquí también lo dramático? Se han acumulado a lo largo de todas estas décadas más de 9.3 billones de plástico. De esta cantidad, solo el 12% se ha incinerado, el 9% se ha reciclado y más del 79% permanece en los ambientes acuáticos y terrestres. Y cuando hablamos que se ha quemado o incinerado, hemos producido una contaminación gigantesca. Hoy en Panamá, la situación no es diferente a lo de América Latina y el Caribe, como dijeron, en cuanto a gestión de residuos se refiere. Se generan 380,000, de esos 380,000, menos del 2% se recicla, menos del 2% se exporta, cerca de un 40%, probablemente más, se incinera o quema, y cerca pues del 50% queda enterrado. Ya sabemos que, porque se está trabajando en la Plataforma Nacional de Plástico y hemos podido pues compartir mucha información, y ya se estima que en el mar nuestros océanos están recibiendo cerca de 16,000 toneladas de plástico anualmente. Eso pareciera como no ser mucho al lado del 8.3 millones que deposita todo el planeta, pero crean que para Panamá, que es un país de 75 kilómetros cuadrados, con 2 costas, que está bendecido con 2 costas, es demasiado. Entonces, bueno, los microplásticos están en la cadena trófica, nos los estamos comiendo, la cantidad es descomunal. El plástico en el océano es tan dramático que el Convenio de Basilea optó por incluir a los desechos plásticos dentro de su anexo como un material peligroso y como un material que no se puede estar movilizando. ¿Cuáles son las soluciones hasta ahora? Las soluciones hasta ahora no han sido suficientes. Si lo fueran, no estaríamos haciendo este simposio. Si las soluciones hubiesen sido suficientes, no estaríamos haciendo este simposio. Yo no, tengo que hacer como otra seña. Bueno, el reciclaje, lo que pensábamos hasta hace poco, incluida yo, que era la solución, no es la solución. ¿Y por qué no es la solución el reciclaje de plástico? Es muy costosa su recolección, hay una cantidad heterogénea de plásticos y la industria de reciclaje solo busca el plástico que le es más conveniente, como es el polietileno de alta densidad, de neutro, o sea, el blanco, y el polietileno tereftalato, que es el transparente. Todo lo que es de color se queda rezagado porque tiene aditivos. No es que el neutro y el blanco no tengan aditivos, pero esos aditivos, que además son tóxicos, hacen que el proceso sea más ineficiente. El costo de la resina plástica versus la resina virgen, como el petróleo está en el piso, no es competitivo. Y como no hay una normativa global que obligue a cuotas de reciclaje planetarias, entonces cuando eso ocurre, nos dejan el plástico que ahorita prácticamente se está regalando en Panamá, que nos hacen el favor de venir a recogerlo porque ya no cabemos en plástico en el centro. Entonces se deprime y no hay una constancia. Panamá todavía está más distante de poder lograr esto porque no tenemos un sistema de gestión de residuos adecuado, es un sistema desfasado. Si no se recoge ahorita lo común, ¿cómo se van a destinar recursos para recogerlo separado? Aunque hay una industria incipiente de reciclaje, se recuperan hasta el año pasado unas 5,000 toneladas, pero pensemos en las 380,000. ¿Cuánto de eso va a ser posible realmente recoger y reciclar? No es viable, el reciclaje no es viable. Otro de los mecanismos es la conversión en combustible.
lo que se llama reciclaje químico, pirólisis, gaseólisis. Eso también en algún momento me pareció que era la solución. Pero ¿qué resulta? Que hay que agregarle demasiada energía externa para que esos procesos funcionen. Y además son contaminantes, no se ha logrado determinar la eficiencia de estos procesos. Por eso es que no se han desarrollado. Si hubiese sido así, ya el problema estaría resuelto. Porque yo, pues como de un poquito de la mente de las ciencias, si aplicaba la segunda ley de la termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que yo pensaba que todo siempre se iba a poder recircular. No es así, no fue así y no será así. Entonces esa es la realidad, que el reciclaje químico no es la solución, es altamente contaminante. La repolimerización, que es también parte del reciclaje químico, es incipiente, es convertir plástico en nuevo plástico. Hay algunas plantas, pero leyendo sobre esas plantas, dentro del plástico que recogen hay uno que tienen que descartar por la heterogeneidad. Así que seguimos en lo mismo. La coincineración, que también se está dando y que es algo que se hacía hace 40 años y que se está incorporando recientemente, lamentablemente también genera dioxinas y furanos porque se están combustionando a altas temperaturas. Saber que eso no se está haciendo significa caracterizar el efluente afuera de donde se expulsan los humos. No sabemos si eso es así. En general, estas plantas han cerrado y no han tenido viabilidad en Europa. Y bueno, la sustitución de materiales. ¿Qué hicimos? Sustituir el plástico del petróleo por bioplásticos. Y eso es otro debate. Eso es otro debate porque no han resultado ser tan bioplásticos porque necesitan ciertas condiciones para poder descomponerse. Además, estamos sacrificando hectáreas que deben ser utilizadas para sembrar y para garantizar la seguridad alimentaria del planeta. ¿Qué ocurrió en el 2018? China bloqueó el acceso a las importaciones de plástico. ¿De dónde venía el plástico que iba a China? Fue el caos en el planeta. Todo el mundo estaba viendo dónde ponía el plástico. Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania. Para allá iba el plástico. ¿Y qué dijo China? Ya no lo recibo más, porque ese plástico no lo podían reciclar. Estaba completamente contaminado y había una diversidad, una heterogeneidad que hacía inviable. Ellos lo hicieron por cierto tiempo, pero como ya sabemos que China todo lo tiene programado y planificado. Cuando está listo, actúa. ¿Qué pasó? Que entonces América Latina se convirtió en el basurero de estos países. No solo América Latina, sino algunos países de Asia. Entonces trasladamos el problema. Esa es la solución. Trasladar el problema por recibir dinero con ese plástico no es la solución. Y bueno, para que no digan que yo dije que el reciclaje no es una solución, encontré un artículo que ahí ustedes pueden tomar nota, eso salió recientemente, una investigación muy profunda que se ha hecho, donde la misma industria hace 30 años dijo que el reciclaje no era viable, pero por 30 años nos han engañado y nos habían dicho que el reciclaje era viable y nos bombardearon con campañas y todos los días y los 7 plásticos y las 3R y no sé qué y no sé cuánto. No es viable, son 430 millones al año. No es viable, como tampoco es viable el reciclaje químico, ni tampoco es viable la coincineración. Entonces, ¿qué nos queda? Imaginar un mundo sin plástico. ¿Quién puede imaginar un mundo sin plástico? Que alce la mano. ¿Quién puede imaginar? ¿Ven que no lo pueden imaginar? No pueden imaginar un mundo sin plástico porque así hemos quedado presos. Entonces, esto no es fácil. Las soluciones no existen. Nosotros tenemos que hacer el cambio, pero en el camino, antes de llegar a esa meta de vivir sin plástico, tenemos que aplicar la jerarquía de los residuos. Tenemos que fabricar pensando en la circularidad y en la vida útil. Eliminar adictivos tóxicos, hacer un diseño eficiente y no reemplazar plásticos por otros plásticos. Lograr un tratado de plástico justo y romper la ola. Los retos a romper la ola del plástico.
atacar el problema de raíz. Si Panamá tuviera agua potable segura, se eliminarían 135 millones de botellas. Así que, bueno, aquí había que practicar un poquito más con el tiempo. Los dejo con algo, pienso, muy interesante, un pensamiento de Juan Jované en relación a nuestra relación con la naturaleza. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y los invito a decidir entre lo conveniente y lo consciente. Ay, gracias.